Buenas a todos, yo soy Rebelde Rojillo. Hoy quiero hablaros de un fenómeno que he estado observando en internet últimamente, que es la aparición de numerosos canales de pseudoliberales, pseudolibertarios o como los queráis denominar, que están inundando la red, pero con bastante intensidad, y en la que se dedican a cuestionar cosas incuestionables a base de mentiras, básicamente. Sus argumentarios es negar ciertas cosas que son ciertas desde un punto de vista, pero absoluto. Hay determinadas reacciones que no hay por dónde cogerlas. Primeramente, lo que quiero, vamos a explicar un poquito lo que es el liberalismo y sus corrientes, para saber lo que es y después poder ver que esto no tiene nada que ver con estos pseudolibertarios o pseudoliberales que están saliendo como champiñones después de que llueva. Así que bueno, vamos a empezar por lo que es el liberalismo. El liberalismo no deja de ser una doctrina política que defiende la libertad individual, preconiza el Estado limitado y restringe la intervención del Estado en la vida social, económica y cultural, y promueve la iniciativa privada como medio para el crecimiento económico. O sea, el liberalismo lo que defiende es que cada individuo puede hacer lo que le da la gana, esto que es libertad individual, que haga lo que le da la gana, y que el Estado no intervenga prácticamente en nada. Y sobre todo a nivel económico, que a nivel económico sea el mercado el que lleve todo a cabo y el Estado no intervenga. Esto es lo que es el liberalismo. Desde sus primeras formulaciones, el pensamiento liberal se ha fundamentado básicamente en tres grandes ideas. La primera es que los seres humanos son racionales y poseen derechos individuales inviolables, entre ellos el derecho a configurar la propia vida en la esfera privada con plena libertad, los derechos a la propiedad y a la felicidad, y esto está basado en los tres derechos naturales de John Locke, que son vida, libertad y propiedad privada. O sea, el individuo tiene básicamente derecho a libertad en su vida, derecho a ser feliz y derecho a tener propiedad privada. Esto básicamente se puede entender como capitalismo, pero bueno. El segundo principio sería que el gobierno y por tanto la autoridad política debe resultar del consentimiento de las personas libres, debiendo regular la vida pública sin interferir en la esfera privada de los ciudadanos. Es decir, que el gobierno o el Estado no pueden intervenir en lo que nosotros queramos hacer en nuestra vida privada. O sea, dentro de mi casa yo puedo hacer lo que me dé la gana, que el Estado no me lo puede prohibir. Bueno, eso digamos que no es muy normal pensar eso, pero bueno. En tercer lugar, vienen a decir que el Estado de Derecho obliga a gobernantes y gobernados a respetar las reglas, impidiendo el ejercicio arbitrario del poder. Reglas que debían de establecerse a través de una constitución y demás. Esto también suena un poquito raro, porque es hablar de establecer determinadas reglas y que después cada uno en su vida privada pueda ser libre. O sea, si yo tengo determinadas reglas, tampoco puedo ser libre al 100%. Es una incongruencia básica del liberalismo. Pero es lo que hay. Sus principales características podríamos enumerarlas en 5. La primera sería la libertad como perdón, la libertad como un derecho que se refiere a diversos aspectos. Tendríamos que hablar de libertad de pensamiento, de culto, de expresión, de asociación, de prensa, etc. En el que el único límite consiste en no afectar a la libertad y el derecho de los demás. Y esto debe de constituir una garantía frente a la intromisión del gobierno en la vida de los individuos. O sea, yo voy a poder hacer lo que me dé la gana siempre que no vaya en contra de los intereses de mi vecino, pero no me pueden coartar mis derechos por imposición legal. En una sociedad en la que tenemos que convivir unos con otros, hay que establecer reglas básicas, eso es cierto, no se puede negar, tiene que ser así. ¿Por qué? Porque mis intereses lógicamente van a chocar con los intereses de otra persona. Entonces es inviable que yo pueda desarrollar mis derechos de forma libre.
No, no puede ser, o sea, es inviable. El segundo punto sería el derecho a la propiedad privada, referida a los campos jurídico y político. Es decir, para los liberales, todos los ciudadanos son iguales ante la ley y ante el Estado. Esto queda muy bonito, que todos seamos ante la ley, seamos iguales ante la ley y el Estado, pero no es cierto. O sea, no, no todos tenemos los mismos derechos, ni todos vamos a poder conseguir lo mismo, dependiendo de la esfera social en la que hayamos nacido. Es así. No, en una sociedad en la que el Estado no interviene, la gente del escalafón más bajo no va a poder acceder a cosas tan elementales como la educación, a la que solo van a poder ir las familias que tengan un poder económico que se lo permita. El tercer punto sería el establecimiento de códigos civiles, constituciones e instituciones basadas en la división de poderes, tanto el poder ejecutivo como el legislativo como el judicial. Y en la discusión y la solución de los problemas por medio de asambleas o parlamentos. Básicamente eso es lo que tenemos hoy en día en España. Tenemos un Estado en el que está, en teoría, separado el poder político del jurídico, el poder ejecutivo, del legislativo y del judicial. Son tres poderes independientes. Y los problemas se resolverían a través del Parlamento, que no dejan de ser la gente que representa la voluntad del pueblo. Esto es la teoría. Al final la práctica es totalmente opuesta, puesto que el poder ejecutivo y el legislativo están ampliamente vinculados, puesto que el ejecutivo y el legislativo suelen coincidir, y aparte el poder judicial en España está ampliamente viciado, puesto que la mayoría de los cargos de poder dentro del poder dentro de la judicatura son cargos políticos. El cuarto punto sería la libertad de culto y la separación del Estado y la Iglesia en un Estado laico. Hostia, esto me parece perfecto. Es lo que en teoría es España. España se define como un Estado laico. ¿Qué pasa? En España, debido a la tradición nacional catolicista del régimen de Franco, la Iglesia católica ha mandado mucho y sigue mandando mucho. El quinto punto en el que se basa el liberalismo sería la no politización de los cargos de gobierno y demás elementos públicos, como la educación, tanto la escolar como la universitaria, la salud y la justicia. Esto es algo que resulta irreal. Resulta irreal porque al final la sanidad, la educación, la justicia, todo al final depende del poder político. Con lo cual, lógicamente, eso va a estar politizado. Es inviable decir que la educación vaya a no tener nada que ver con el poder político de turno. Eso es inviable, más que nada en España. Cada gobierno ha aprobado sus leyes de educación, no ha habido un consenso. Pues en el tema de la sanidad, aunque la Constitución diga que en España tenemos una sanidad pública, universal y gratuita, se ha ido privatizando y los liberales quieren que se privatice más. Respecto al liberalismo, tenemos que hablar que incluye dos aspectos que están interrelacionados, que son el liberalismo social y el liberalismo económico. El liberalismo social no es más que la aplicación de los principios liberales en la vida política de los individuos, por ejemplo, la no intromisión del Estado o de los colectivos en la conducta privada de los ciudadanos en sus relaciones sociales, existiendo plena libertad de expresión religiosa, así como los diferentes tipos de relaciones sociales consentidas, que ya sean de carácter amoroso, amistoso, sexual, así como en aspectos de moralidad. Esto está muy bien, o sea, que cada uno pueda hacer lo que le pegue la gana, básicamente, en esos aspectos, sin que se pueda meter en lo que piensa, en cómo piensa, en qué cree y en cómo folla. Así de claro. O sea, muy bien, todo muy bonito. O sea, liberalismo social, digamos. En esto yo creo que muy poquita gente podría estar en contra. El problema es la otra vertiente que relaciona con esta, que es el liberalismo económico. El liberalismo económico es la aplicación de los principios liberales en el desarrollo material de los individuos. Esto implica la no intromisión del Estado en las relaciones mercantiles entre los ciudadanos, impulsando la reducción de impuestos a su mínima expresión y reducción de la regulación sobre comercio, producción, etc. Según la ideología liberal,
la no intervención del Estado aseguraría la igualdad de condiciones de todos los individuos. Esto es falso, es una falacia. Si el Estado no interviene, los individuos no van a poder comportarse de manera libre de forma individual. ¿Por qué? Porque va a haber diferentes estratos sociales, no se van a poder relacionar unos con otros. O sea, es tan simple como que si el Estado no regula determinadas cosas, por ejemplo, temas laborales, no es creíble que la relación entre el trabajador y el empleador la va a regular el mercado sin ningún problema. No, no es creíble. ¿Por qué? Porque el empleador va a tratar de exprimir cuanto más pueda a sus trabajadores para aumentar su beneficio. Pero los liberales nos venden esto, que es muy bonito. Y después el tema de los impuestos, nada de impuestos. Lo de los impuestos es una cosa recurrente, bajar impuestos. Lo que había que decirles es que enfoquen las cosas como hay que enfocarlas. No vender solamente lo de querer quitar los impuestos, sino explicarle a la gente que con los impuestos se financia el gasto social del Estado. Con lo cual a la gente habría que decirle, oiga, le voy a quitar los impuestos, pero le voy a quitar también la educación pública, la sanidad pública y demás. Es así. Después tenemos que, a ver, el liberalismo en origen defiende la libertad individual y económica, siendo racio un Estado fuerte y agravar con altos impuestos a los ciudadanos. Sin embargo, aquí tenemos donde surgen las diferentes variantes dentro del liberalismo. O sea, dentro del liberalismo tenemos varias ramas o familias, que podríamos decir. Aquí nos encontramos con el socioliberalismo en primer lugar. El socioliberalismo lo que defiende es la compatibilidad de la libertad individual con el Estado y el bienestar y desarrollo sociales. En este movimiento, la función del Estado es garantizar la igualdad de oportunidades, evitando abusos y monopolios, y fomentando el desarrollo personal y la libertad de todos los ciudadanos, pero en ningún caso sustituyéndoles en la toma de decisiones. O sea, esta corriente ya sí que dice que hay que tener, aunque los ciudadanos actúen de manera libre, sí que el Estado tiene que establecer determinados marcos para poder desarrollarse. La segunda familia en la que podríamos hablar sería el libertarismo o liberalismo libertario. Los libertaristas lo que defienden es el liberalismo puro, en contraposición al liberalismo del siglo XXI. Frecuentemente esto es aliado político de los partidos conservadores, hasta el punto de que se han llegado a considerar equivalentes en determinados países. Los libertarios lo que quieren es un Estado mínimo y que haya unas amplias libertades individuales. Además, quieren el capitalismo, aunque admiten que alguna de las pocas funciones del Estado sea defender a los individuos contra prácticas monopolísticas y acumulativas que pongan en riesgo su libertad. O sea, el Estado básicamente solo estaría para controlar monopolios. En el resto, libertad absoluta. La tercera vía de la que podemos hablar es el minarquismo. El minarquismo lo que defiende es un Estado mínimo, es decir, quiere un gobierno mínimo que es necesario para garantizar la libertad, pero restringiéndose básicamente a funciones mínimas de seguridad, lo que sería los temas de tribunales, policía, justicia, cosas así, fuerzas de defensa, pero no intervenir para nada en la economía y aceptando impuestos solo en casos muy particulares. O sea, estos querrían un Estado únicamente represor para actuar en temas de defensa y seguridad, pero el resto, libertad absoluta. La última familia de la que podríamos hablar tiene dos vertientes. Podríamos decir que sería el anarquismo, que a ver, el anarquismo, lo que es el anarquismo en origen, es una corriente política que defiende la desaparición del Estado, entendido como gobierno, y por tanto de toda autoridad, jerarquía o control social. Esto es lo que defiende el anarquismo. Pues aquí nos han salido como dos vías anarquistas liberales, podríamos decir, que es donde tendríamos en primer lugar el anarcocapitalismo. O sea, anarcocapitalismo, o sea, estamos hablando de anarquismo y capitalismo. El anarquismo quiere la eliminación del Estado, y aquí tenemos la eliminación del Estado, pero que se mantenga el capitalismo. Esto ya es un término espectacular. Esto también es denominado como el austroanarquismo o el voluntarismo. Lo que promueve es la soberanía total del individuo, que es poseedor de derechos naturales inviolables a cualquier nivel. O sea, rechaza
cualquier capacidad del Estado, tanto que sea coactiva como imperativa. O sea, no quieren Estado. Y no reconoce la validez del contrato social que desarrolló Rousseau. Bueno, perdón. A ver, esto es un sistema político-filosófico donde los agentes individuales determinan libremente las estructuras económicas y sociales a las que se suscriben. O sea, esta gente no se opone a ninguna formulación política o forma de vida, siempre y cuando sea voluntaria y no impuesta. Y no establece aparte formas organizativas de ninguna. O sea, quiere ausencia total de acciones de organización coactiva por parte del Estado. A ver, ¿qué queréis que os diga? O sea, un Estado, un mundo en el que cada cual pueda hacer lo que le pegue la gana sin que haya ningún control, eso es el caos. En segundo lugar tendríamos lo que sería el anarcosocialismo. El anarcosocialismo lo principal que tiene es que está totalmente opuesto al capitalismo. O sea, no quiere el capitalismo, porque considera que la libertad de empresa y de propiedad pueden ser un grave obstáculo a la libertad individual, dado que aparecen monopolios, etcétera. Y aquí sí que defienden determinadas estructuras del Estado para corregir estas cosas. Esto, así, de manera rápida, sería lo que sería el liberalismo y parte de sus ramas. Podemos acabar diciendo que el liberalismo lo que defiende es que los individuos en nuestro aspecto personal actuemos de manera totalmente libre, sin que nadie nos ponga ningún tipo de traba, y en manera económica un Estado básicamente que no intervenga en la economía, un Estado que como máximo puede llegar a garantizarnos la seguridad o temas de defensa, pero que no debe intervenir nunca en la economía. Aquí es donde está la célebre mano invisible de Adam Smith, que decía que tanto la oferta como la demanda se van a juntar y entre ellas van a actuar para que funcionen correctamente. Esta es la gran falacia del liberalismo. La relación entre oferta y demanda nunca va a ser de correlación, sino que la oferta va a actuar como quiera sobre la demanda. Da igual que haya mucha demanda. O sea, que haya mucha demanda no significa que vaya a haber más oferta y que los precios bajen, no. Si hay mucha demanda, yo lo que puedo hacer es reducir la oferta y subir los precios. O sea, aquí es donde se viene abajo lo que es la teoría liberal. Aparte que después eso, la exención total de impuestos, porque los impuestos son malos, pero sin explicar a la gente que la desaparición de los impuestos es también la desaparición del estado de bienestar. Pues una vez que hemos hablado de esto, vamos a referirnos a lo que me refería yo antes como pseudoliberales, pseudolibertarios. ¿Por qué? Porque, a ver, básicamente esta gente lo que propugnan son ideas económicas neoliberales puras y duras, que son las mismas que se han aplicado en Europa desde hace 20, 30 años. O sea, no cambiamos nada, seguimos con lo mismo, libertad de mercado absoluta. O sea, iremos a peor de lo que estamos. Pasaremos a un capitalismo todavía más salvaje que el actual. Pero después hay una serie de cuestiones que es lo que más me abochorna, puesto que van totalmente en contra de lo que sería el liberalismo social, puesto que esta gente está totalmente en contra de la ley de memoria histórica. Curioso, ¿no? Porque dicen que es actuar a favor de una de las partes, no, es reconocerle a las víctimas de un conflicto que hemos tenido en España, pues que sean reconocidas. Están totalmente en contra del movimiento feminista, incluso hablan de dictadura del feminismo, y bueno, es hablarles de feminismo y se le ponen, los ojos les saltan de las órbitas. O sea, cuando estamos diciendo que cada uno puede hacer en su esfera social lo que le apetezca, ¿cómo puedes negar el movimiento feminista? Incongruente. Aparte, relacionado con esto, está lo que es la demonización de la ley integral de violencia de género. Estos pseudoliberales defienden todos que la violencia de género no existe, no es un problema, que se falsean las cifras, que hay tantas víctimas masculinas como femeninas de violencia de género, pero que los datos de los hombres matados por sus mujeres se tapan, que las mujeres presentan denuncias falsas.
esto no es cierto, es totalmente falso. O sea, solo hay que ver el siguiente gráfico para poder ver que la mayoría de las denuncias que se presentan por violencia de género no son denuncias presentadas por mujeres, son denuncias presentadas por las fuerzas de seguridad del Estado. Con lo cual aquí se les viene abajo totalmente esto. Y después tienen algo muy, muy curioso que a mí me hace mucha gracia, que es para poder reducir los datos de los asesinatos de mujeres, lo que hacen es decirte, no, pero es que es un porcentaje muy pequeño de todos los homicidios. Sí, hombre, no me puedes juntar todos los homicidios que se producen en España y decir, hombre, la violencia contra la mujer es muy pequeñita, no pasa nada. A ver, eso es trampear. Eso es trampear. Pero bueno, en fin, ya os digo, los he considerado pseudoliberales porque de liberales tienen lo justo. O sea, más bien esta gente lo que vienen siendo son reaccionarios, gente que tiene más ideas, parece que se asemejan al régimen franquista que tuvimos en España durante 40 años que a lo que sería una ideología liberal. De liberales lo único que le queda es lo de neoliberales económicos. Pues hasta aquí el vídeo hablando de esta gentuza. Espero que os haya gustado y como siempre, salud y república para todos.